Grabado por Silvia Martínez para Despertar es Audiolibros. El santuario de Caldis. De acuerdo con el programa que se habían formado, a las primeras horas de la tarde se encontraban Abel y sus compañeros en el camino hacia la vecina ciudad de los Casis. En un opulento valle decorado de robles, de cedros y terebintos se levantaba hacia un costado un promontorio de rocas, como obra de titanes en desatinada furia, porque aquello era un formidable amontonamiento de pirámides truncadas, de conos irregulares, de torres altas y bajas, cuadradas y redondas, labrado todo ello en el corte de una montaña que limitaba el valle por el occidente. Las antorchas encendidas con profusión bien denotaban que el colosal edificio esperaba grandes personajes. El santuario se hallaba a mitad de camino entre dos ciudades, Frixos y Caldis, y era como el marcador de la frontera que dividía ambos países. El viaje, muy breve, lo habían hecho a caballo unos y otros en pequeños carros tirados por renos, algo así como los actuales trineos arrastrados por perros entre los hielos del norte. Más que un santuario, aquel edificio era una fortaleza bastante parecida a la que habitaba Valkyria en Kifauser, solo que ésta, de Caldis, era aún en su interior de un aspecto más adusto, más tétrico, más imponente. Aquí no podía decirse al entrar que parecía un jardín del amor, como se dijera al entrar en la morada de Valkyria. Esto parece un presidio de gigantes que se odian, decía un Cobda, muy sensitivo, al oído de un compañero, cuando iban entrando acompañados de los 70 caudillos que tenían allí sus berecinas. Estas los esperaban reunidas en un vasto salón tapizado de verde esmeralda, donde abundaban las cabezas de alces grabadas en oro, que era el símbolo y emblema del gran Cerrú del norte. Sobre el estrado principal estaban las 24 berecinas de lugal marada, cubiertas con grandes capas de pieles blancas. En los demás estrados, y según la alcurnia de sus maridos, se hallaban sentadas las otras, pero cubiertas con pieles grises, negras o leonadas. Eran 830 mujeres, la mayor de las cuales tenía 58 años y la menor 21. Las había de todos los tipos y de diversas razas, predominando las de color castaño y rubio. Eran en verdad muy bellas mujeres, aun las de más edad. El tipo lánguido, suave y delicado de las ribereñas del Descensor o Jordán se veían escasamente representadas, en un estrado modesto bastante apartado del estrado principal. Algunos tipos del Nilo, blanco, mate y cabellos oscuros. Algunos del Irán que recordaban la suave belleza de Shiva, y hasta de las riberas del mar Bermejo, del lejano país de Arab, que hicieron recordar a Abel la ideal y mística belleza de Surima. Si fuera posible obtener en estas almas tanta hermosura como aparece en los rostros, pensaron los caudas al unísono, mientras los caudillos les iban presentando a las que habían sido sus esposas. El cobda notario observó un grupo de 4 bellas mujeres, tipo del país, rubio castaño, a las cuales ningún caudillo se acercó. Eran las de Araxes, que no asistió a aquella visita. El amargo despecho estaba marcado en aquellos ojos humedecidos de lágrimas que la humillación les arrancaba. Avisado Abel, tuvo lástima de ellas y habló al más anciano de los caudillos. Araxes me ha hecho confidente de sus grandes dolores, y os ruego me presentéis a sus berecinas con las que es necesario ensayar un sistema de redención, le dijo. Si queremos que en esta casa florezcan el orden y el trabajo, es necesario tender antes un velo de perdón y de indulgencia. Tenéis razón, contestó el anciano, y se encaminó con Abel y el notario hacia aquel estrado. Araxes no ha podido concurrir a esta reunión, dijo el caudillo.
Pero le reemplazo en este momento y os presento a sus 4 vecinas, hijas de un mismo padre, pero de madres diversas. Son pues las 4 medio hermanas y ya veis que se parecen bastante. Los cobdas, según el programa que se habían trazado, estaban diseminados por todo el salón juntamente con los caudillos, a los fines de sondear en el ánimo de aquellas mujeres y ver lo que de ellas se podía esperar para el bien general de las familias y tribus a que estaban ligadas. Abel insinuó al anciano caudillo que si no tenía inconveniente, le dejase hablar con las vecinas de Araxes, para suavizarles la humillación de su ausencia. El anciano se fue hacia sus vecinas y Abel y el notario quedaron cerca del estrado de la de Araxes. «Soy amigo de Araxes», díjole Abel, «y en atención a él me permito tener unos momentos de conversación con vosotras. Siempre que hay reuniones, él nos humilla y nos desprecia con su ausencia», contestó la mayor, que era una de las viudas. «No le juzguéis mal, pues ya sabéis que él padece mucho», respondió el joven maestro. «La ley de la gran alianza nos hace padecer a todas», dijo otra de las 4. «Perdonad mi franqueza, príncipe, pues según tengo entendido sois hijo del Tidalá de las naciones». «No tengo nada que perdonar», díjole Abel, «y me agrada mucho que digáis tal como lo pensáis, porque así mucho antes nos pondremos de acuerdo. El médico para curar una llaga forzosamente ha de causar dolor, ¿no es verdad? Y la gran alianza para arrancar la causa de muchos dolores y de muchas llagas se ha visto obligada a causar dolor. Estoy plenamente enterado de vuestra vida en el hogar de Araxes, y si todas sois infelices, es justamente debido a esa lepra cancerosa de las esposas múltiples que la ley de la alianza busca curar, y como toda reforma exige sus sacrificados y sus mártires, vosotras lo sois en esta hora para que salgan algo más felices vuestros hijos, vuestros nietos y los que han de venir en futuras generaciones. No creáis por eso que estáis obligadas a vivir en sacrificio continuado. Creo que podéis rehacer vuestra vida amparadas por esa misma ley de la gran alianza que censuráis, sin haber llegado a comprenderla en su elevado espíritu de mejoramiento de la humanidad. «¿Rehacer nuestras vidas?», exclamó la mayor con gran amargura. «Imposible, de todo punto imposible. ¿Sabéis que fuimos repudiadas? Y que la gran alianza anuló ese repudio», contestó Abel, «porque no había motivo para ella». «Para ello», añadió otra de las 4 vecinas. «Creo que el Consejo de Familia encontró motivo», observó el cobda notario, «pero la tolerancia que emana de la ley permitió al Consejo Familiar anular el repudio en homenaje a vuestros pequeños hijitos inocentes de todo cuanto había ocurrido en el hogar de Araxes. ¿Es la gran alianza quien nos obliga a vivir relegadas en esta fortaleza poco menos que como prisioneras?», preguntó una de ellas. «No, es la distinción del difunto Serrú que creyó haceros bien, dando seguridades honrosas a vuestras vidas separadas de vuestros esposos. Las que son ricas obtienen cartas de soberanía y se casan nuevamente, pero como nosotras no tenemos sino nuestras modestas dotes, no podemos movernos de aquí, sino a riesgo de perecer hambre», añadió la mayor. «Y decidme, ¿no es para bendecir a Dios que siendo pobres os veáis refugiadas en una mansión de princesas viudas, donde todo os sobra, hasta el amor y la felicidad si sabéis conquistarlos?», preguntóle Abel, irradiando sobre ellas toda la ternura y toda la bondad de su corazón. «Príncipe», exclamó la menor de ellas, «por piedad, llevadnos a vuestro país, a los valles del Éufrates, de donde era mi madre, que lejos de esta tierra donde hemos padecido, creo que encontraremos el sosiego y la calma. Tranquilizaos y esperad que el Altísimo, mediante vuestra buena voluntad, os abrirá un camino de nuevo de paz y de dicha. Gracias, gracias. No nos olvidéis en nuestra desgracia», dijeron las 4 ya próximas a llorar. «Estad seguras de que no dejaré esta tierra sin haber mejorado vuestra situación». Y dejando aquel estrado que el remordimiento y la humillación llenaban de amargura, se mezcló con sus hermanos y caudillos, y continuó recogiendo lo que derramaba aquella porción de humanidad relegada a la condición de seres inútiles,
una vez que no podían ser utilizadas para la procreación y el placer. La energía y las facultades espirituales y la intensidad del querer y del sentir de todas estas almas, chispas divinas emanadas de Dios, ¿se perderán en el vacío?, se preguntaba Abel, de pie junto a la gran hoguera central que en un hermoso entarimado de piedra rosáceo con verjas de cobre ardía en rojizas llamaradas, donde dos criadas sordomudas arrojaban trozos de madera y hierbas aromáticas. Casi todas las mujeres lo observaban con curiosidad, y aquella meditación silenciosa que ensombrecía de tristeza su rostro le hacía ante ellas doblemente interesante. Era tan joven y tan bello, y el color de sus pupilas y la blancura de su tez y el bronceado fulgor de sus cabellos le asemejaban a las bellas pinturas con que los artistas pintaban a Apolón en los frescos de las murallas roqueñas de palacios y santuarios. Algo había en él que no hablaba a los sentidos, y muchas de aquellas mujeres, no sabiendo qué explicación dar a la grandeza invisible emanada de la persona de Abel, acudían a buscar en lo maravilloso de añejas supersticiones la solución del enigma. Corren rumores, decía una, que creía estar bien informada, de que es un hijo de los dioses protectores de la tierra, aparecido en una barquichuela de nácar que flotaba en las aguas del Éufrates. Yo sé, decía otra, que la gran sacerdotisa de Apolón le trajo a Gorilandia a bordo de su velero y que al entregarle a los tracios les dijo: «Es un dios encarnado, juradme que guardaréis su vida como guardáis las vuestras». Y el enigma se agrandaba cada vez más y envolvía al joven Cobda en una aureola de luz y de amor que predisponía los ánimos para una plena aceptación a cuanto el joven misionero pudiera pedir de aquella asamblea femenina. Varios de los Cobdas se le acercaron para manifestarle sus impresiones particulares recogidas a través de las conversaciones. De las observaciones de todos, Abel sacó esta conclusión: aquí hay más dolor e ignorancia que maldad. Hay heridas profundas y tinieblas demasiado densas. La luz de la verdad y el bálsamo del amor, he ahí todo cuanto es necesario en este recinto. Gran Atman, inteligencia suprema, soy un débil pajarillo en la materia, enviada a mis alianzas espirituales en auxilio mío, y este puñado de almas sombrías se tornarán en un enjambre de estrellas. Un ambiente sereno, de paz y de armonía se había establecido suavemente, y las conversaciones bajaban de tono como si la meditación silenciosa de Abel se hubiera contagiado a los presentes, y como obligado por el mismo agotamiento de todas las conversaciones, el más anciano de los caudillos levantó su voz para decir: «Príncipe del Éufrates, decidnos si tenéis bien vuestras impresiones sobre este santuario de Berecinas que acabáis de visitar», y le indicó el estrado en que solía sentarse Lugal Almarada y su consejo cuando visitaban la casa. Abel subió y se sentó rodeado por sus hermanos. El silencio se hizo profundo y la expectativa se veía en todos los ojos fijos en él, y habló así: «Pido al amor eterno y a la divina sabiduría su luz y sus ternezas para hablar con almas que sufren porque ignoran. Hermanas mías, mujeres de los países del hielo, hablo para vosotras, aquí congregadas como avecillas náufragas en la vida, a quienes el huracán deshizo sus nidos destrozando afectos, esperanzas e ilusiones. Más joven que todas vosotras, no es de esta breve vida mía que he aprendido las lecciones sublimes del dolor, de la humillación y del abandono. Más que todas vosotras, conoce mi espíritu los tormentos del mal llamado amor. Por esta humanidad, que aún no llega a comprender ni a sentir el amor, sino interponiendo en él las más ruines bajezas, las más groseras bestialidades. Comprendo la helada soledad de vuestro corazón que busca entre tinieblas algo a que asirse en la lobreguez de esas sombras. Comprendo que ni aun vuestros hijos sean capaces de consolar vuestra pena, pues ellos no son para vosotras más que un recuerdo de que fuisteis madres sin amor, solo por la obligación contraída de dar prole numerosa a quienes os llevaron a su lado solo con ese fin. Mas no culpéis a la ley de la gran alianza vuestros dolores.
Si bien es ella quien os aparta de vuestros dueños, porque es llegada la hora de que comprendáis que no sois un rebaño de ovejas, sin otro fin que la procreación. Es llegada la hora de que comprendáis que sois inteligencias, chispas de divinidad bajadas a la materia para vuestro progreso intelectual y moral, para formar parte activa del concierto magnífico de la evolución humana, marchando en conjunto hacia un luminoso porvenir de paz, de amor y de dicha. La ley de la gran alianza os arranca de la humillante condición de objetos de placer para deciros: mujeres de todas las condiciones y de todas las razas, levantaos a la altura de vuestros nobles destinos. La soberana inteligencia creadora os llama en vuestra hora actual a ser la compañera gemela del hombre, una alma para otra alma, un corazón para otro corazón, dos seres en un solo consorcio de comprensión, de compañerismo, de convivencia que dura tanto como esas dos vidas que se unen en el éxtasis sagrado del amor que ni aun la muerte puede interrumpir. El hombre mismo, inconsciente de las causas fundamentales de sus propios dolores, os ha tomado hasta ahora como se arranca una flor cuyo perfume se aspira y se arroja después cuando se ha marchitado. Os ha estrujado como un fruto maduro para extraer en su elixir embriagador el germen de nuevas vidas, exigiendo en cambio una fidelidad servil y absoluta, sin que jamás se haya pensado en que vuestra alma tiene sed de amor, de ternuras, de íntimos desahogos, de suaves y secretas confidencias vaciadas de un corazón en otro corazón, el vuestro, como el que sentís latir dentro del pecho. ¿Os ha sido acaso posible nada de esto, pobres almas olvidadas de que existís, para solo pensar en la bella materia carnal que os envuelve? A esa materia le bastan baños perfumados, ricas túnicas de seda y oro, delicados manjares, licores enervantes y adormecedores, adornos de flores y de pedrerías. Todo esto habéis tenido en abundancia, pero no habéis saboreado ni una migaja de felicidad. Vuestra alma gime y llora horriblemente aprisionada en calabozos sin aire, sin luz y sin sol. Yo siento hasta ahogarme casi la pesada atmósfera de vuestro llanto contenido, de vuestro despecho, de vuestras humillaciones, de vuestras rebeliones íntimas, de vuestros deseos de venganza y hasta de vuestros impulsos hacia el crimen, ante la horrenda figura espectral de una vida sin amor, de una vida de bestia mansa para quien no hay otro porvenir que la brutal satisfacción de los sentidos. Oh mujeres, mujeres, hermosa mitad de la humanidad a quien amo intensamente en la dulce y tierna madre que me trajo a la vida, a tantas vidas planetarias como he debido realizar en busca de liberación y de luz, yo os digo, bendecida la ley de la gran alianza que viene a colocaros sobre el pedestal que os pertenece, aunque para ello sea necesario de vuestra parte el aceptar una situación penosa hasta cierto punto, mientras llegáis a conquistar la plenitud de vuestras prerrogativas como compañeras del hombre que haya pactado con vosotras comunión de amor y de vida hasta más allá de la tumba. Mujeres, nobles y bellas mujeres, hermanas gemelas de las que han sido y serán madres de mis vidas humanas, no lloréis más porque ha sonado para vosotros la hora del amor y de la libertad. Yo tengo el secreto de vuestra dicha, de vuestra paz, de vuestra liberación, como espíritus. ¿Le queréis? Un formidable estallido de sollozos, de llantos, de gemidos, resonó como una tempestad desatada de repente en el vasto salón. La mayor parte cayeron de rodillas con las manos tendidas hacia Abel, como en una suprema oración. Eres un Dios hecho hombre, se oía entre el clamoreo. Sálvanos, príncipe del Éufrates, somos muy desgraciadas. Hemos pecado empujadas por la soledad, por el dolor o por el abandono. Eres Apolón quien viene a salvar a las hijas de Nortia. Queremos ser buenas, pero queremos vivir, amar, ser felices, ser amadas, ser dichosas. Los caudillos, conmovidos a la par de ellas, lloraban también, aunque silenciosamente, pues a la clara luz emanada del discurso de Abel se encontraban grandemente culpables de la triste situación de aquel desolado rebaño de seres humanos que habían nacido mujeres.
Cuando la dolorosa explosión hubo calmado, Abel habló de nuevo. ¿Me autorizáis?, preguntó, para hacer por vuestra felicidad todo cuanto yo entienda ser necesario. Un sí repetido a coro en todos los tonos se dejó oír firme y resuelto. Esperadme reunidas mañana a esta misma hora, y os revelaré el secreto de vuestra felicidad, de que el buen Dios me ha hecho depositario. Pero como preparación para recibirlo, os pido que depongáis toda aversión o recelo entre vosotras, y que ninguna se crea más grande que sus hermanas, sea quien fuere el hombre que fue su dueño. No sois más que almas revestidas de un cuerpo de carne, hermanas de origen, de luchas y de infortunios, y ni aun los años de vida terrestre os deben servir de pretexto para asumir privilegios destructores de la paz y de la concordia. Comprendiendo el significado de estas últimas palabras, las que vestían capas blancas y ocupaban los más altos estrados, descendieron llorosas y abrazándose con las demás se confundieron entre ellas. Entonces le llegó el turno de conmoverse a Abel, y sin preocuparse de secar las lágrimas de dulce emoción que corrían serenas por su rostro juvenil, abrió los brazos mientras les decía: mujeres que padecéis, yo os doy a todas el abrazo del alma madre que se complace en esta hora de vuestro hermoso despertar a la vida y al amor. Para los cómodos compañeros de Abel, sensitivos todos, clarividentes los unos, auditivos los otros, habían pasado en grandioso desfile y como en un escenario sin límites, estupendas escenas del pasado que explicaban el presente y hacían prever el porvenir. El hombre luz había evocado a sus elevadas alianzas espirituales para auxiliarlo en su obra de transformar aquellas almas sombrías en un enjambre de estrellas, según su elocuente decir. Y esas alianzas habían acudido en tropel como un torbellino radiante que, enmarejada de luz, de armonías y de amor, habían saturado almas y cuerpos de inefable dulzura. Por eso, en aquella numerosa asamblea, el arrepentimiento había arrancado lágrimas y sollozos. Por eso los caudillos habían derramado llanto silencioso a la vista del feroz egoísmo con que habían sacrificado a aquellas mujeres, a sus instintos y a sus ambiciones. Por eso las altivas mujeres, que habían sido del gran Cerrú, descendieron de su estrado de honor para mezclarse con sus compañeras de infortunio de más modesta posición. Por eso sintieron todos en lo más hondo de su ser la voz doliente del alma cautiva que reclamaba a gritos sus derechos a la liberación y al amor. Los odios, los recelos y los delictuosos pensamientos se habían apagado como aullidos de fieras que van alejándose corridos por la llamarada de un incendio visto desde lejos, y la visión radiante de una nueva esperanza dejaba ondular su veste flotante saturada de frescura, de promesas, de caricias. Oh milagro de la vida, esperanza sembrando rosas sobre la escarcha, sobre las rocas, en las arenas caldeadas y hasta en las tumbas desiertas. Tal es el alma, chispa divina, cautiva y encadenada, harapienta y leprosa, a veces corroída de úlceras y de llagas, pero dispuesta siempre a emanciparse y volar. Al retirarse Abel, se dirigió con los caudillos a un gran torreón que llamaban de los consejos, donde se realizaban las deliberaciones importantes y secretas. Ahí estaban los archivos en tablas de arcilla correspondientes a las familias de las berecinas y de los caudillos que fueron sus dueños y señores. Los cobdas debían aprovechar aquellos momentos de buena disposición para solucionar el problema de aquellas 830 mujeres que habían quedado sin hogar y relegadas como una majada de ovejas cautivas en un redil amurallado de rocas. La ardua tarea de poner en orden nombres, familias, dotes, tribus, países a que pertenecía, número y edad de los hijos que cada una tenía, causas de repudio, situaciones especiales, etc., todo esto les llevó a cobdas y caudillos casi toda la noche, y aunque era otro el alojamiento preparado para Abel, en Frixos no podían abandonar el torreón debido a la abundante nieve que caía obstruyendo los caminos y obstaculizando todo viaje. Nadie había pensado pernoctar en la vetusta mansión de piedra, como podían suponer los caudillos, que el representante del gran Tidalá de las naciones de 2 continentes
tomaría con tan gran interés la causa de sus vecinas? Llevaban relegadas allí 30 lunas, y ellos, sus dueños, solo se habían ocupado de satisfacer con abundancia sus necesidades físicas de alimentación y vestido, y de enviarles elementos de trabajo que les sirvieran de distracción. Pero los cobdas eran los decididos cultivadores del espíritu, los apóstoles de la redención humana terrestre, y para ello era asunto de primera necesidad el poner en camino de progreso espiritual y de mejoramiento moral aquellos 830 espíritus estancados en la inercia y el tedio, en la ignorancia y la ociosidad. El gran torreón de los consejos, que se decía haber sido propiamente el templo utilizado por los mingos para sus cultos macabros, se levantaba hacia un ángulo de la inmensa ciudadela de roca, con la cual comunicaba por un pasaje o callejuela corta, abierta como un túnel en la montaña. Y como el hada de la Nueva Esperanza tendió sus velos refrescantes y suaves sobre las infelices mujeres allí prisioneras, ellas, con inaudito afán, transformaron las amplias cavidades del torreón en morada de confortable para que pudiera servir de abrigado hogar por esa noche al único hombre que les había demostrado amor. Y en una amplia sala baja, contigua al archivo en que cobdas y caudillos deliberaban, dispusieron ellas un comedor dormitorio con una hoguera en cada ángulo, cubiertos de mantas y pieles y cobertores de lana, los grandes estrados de piedra que circundaban la vasta sala en todas direcciones. Y sobre la enorme mesa de piedra negra que había sido ara de los sacrificios, habían dispuesto con abundante profusión viandas de toda especie, en que predominaban el exquisito pescado asado del Báltico, los gansos ahumados, frutas, miel y manteca del país. En las 4 hogueras se veían enormes marmitas de cobre, donde humeaba el jarabe de cerezas y jugo de uvas con que aquellas gentes acompañaban siempre sus comidas. Aquí pasaron las hadas que velan por los hambrientos, decía poco después un caudillo joven que, viendo la imposibilidad de volver a Frixos, se dirigía al túnel de comunicación para pedir algunos víveres en el aprovisionamiento de la fortaleza. Y al ver la maravillosa transformación que había sufrido la sala de Lara, preguntó a 4 viejos criados que allí encontró, cuidando del fuego: ¿quién arregló todo esto? Las berecinas. Así que empezó a caer nieve en tanta abundancia, porque comprendieron que no podrían volver a Frixos con esta noche. Que los dioses compensen su buena obra, porque estamos todos que morimos de frío y hasta de hambre. Pronto debe amanecer. Todavía no, amo, dijo uno de los viejos. Ya empiezan las noches a ser más largas y aún habrá tiempo para que toméis un largo sueño. ¿Y vosotros qué sois aquí? Los serenos de turno. Ya sabéis que no hay aquí más hombres que nosotros, que somos 12, puestos aquí por el gran Serrú nuestro Padre Señor. Las amas nos han mandado para serviros. Pocos momentos después, coplas y caudillos rodeaban aquella enorme mesa, regalo que debían a las infelices cautivas, en quien el hada de la esperanza comenzaba a despertar los buenos y nobles sentimientos adormecidos por la inercia de una vida inútil, sin ilusiones y sin amor. Cuando ya muy entrado el día siguiente, los copdas se despertaron, Abel pensó que no había objeto de esperar a la noche siguiente para dar término a aquel asunto, puesto que ya habían recogido en el archivo cuantos datos les eran necesarios para obrar con acierto y justicia. Se hizo conducir a la gran sala de las asambleas, donde fueron llamadas las berecinas, debiendo acudir acompañadas de sus hijos. Para abreviar la ardua tarea, dividieron el conjunto en grupos, o sea, por edades. Las más jóvenes, las medianas y las de edad madura. Estas últimas eran las menos, y también las que tenían menos hijas o no tenían ninguna, pues ya las habían casado. Los copdas se tomaron la tarea de averiguar cuáles deseaban ser devueltas a sus familias y a sus países, y cuáles deseaban permanecer en el santuario. Aquel archivo del torreón de los consejos había permitido a los copdas tomar innumerables cabos sueltos, almas olvidadas y perdidas en el vertiginoso turbión de la vida que arrastra a veces a los seres como el viento a las hojas de otoño. Allí estaban varias de las doncellas del país de Arab, vendidas por el infortunado Disabad a los piratas, juntamente con Surima y sus hermanas. Allí estaban hijas y nietas de Chebea, el desventurado caudillo,
que había sido del país de Nairi, actualmente bajo el gobierno de Iber. Una de esas nietas era hija del padre de Caíno, hijo menor de Chebea. Era pues medio hermana del hijo adoptivo de Adamú y Evana. Allí había hijas de Ismacú, el caudillo de los cushitas, hijas de esposas secundarias que él había tenido, hijas también de las berecinas de Jebús, el padre de Ada, la reina del Éufrates. Eran pues hermanastras de la dulce esposa del Cobdarrey. Encontraron entre aquel amontonamiento de mujeres sin hogar, algunas originarias de las montañas de Irán, algunas del mismo país de Aranzán o Nummaki, gobernada por Elia, y entre estas una hija del consejero que fue descubierto en traición y que se ahorcó al verse encerrado en la torre de la justicia. Había una berecina de Icleas, el padre de Valquiria, la cual tenía dos hijas, adolescentes, la adolescente la una, muy jovencita la otra, y ambas eran hermanastras de la matriarca de Equifauser. Y entre las bellas mujeres circasianas, dos hermanastras de Bladico, el esposo de Mavi, con 3 hijitas cada una, todas niñas menores de 12 años. Y cuando llegaron a examinar el grupo de las mujeres del Nilo, encontraron 2 nietas del Cobdajinar, que había sido rey de Misraín, el país vecino de Zoán, que perteneciera al viejo Chalid a Hermesú. Y hasta la anciana Elisa, el hada buena del monte Casón, estaba allí representada en aquella hija que perdió de vista al huir de su marido despótico y cruel, y que contaba ya perdida para siempre. Era ya cercana a los 40 años y solo tenía 2 hijas jovencitas, pues los hijos mayores eran varones y esos quedaban bajo la tutela de los padres. Todas estas mujeres pedían ser devueltas a sus países y a sus familias, donde podrían dar una nueva orientación a su vida. La mayoría eran de Frixos y Caldis y demás países circunvecinos, y eran las que deseaban permanecer en el santuario hasta tomar alguna resolución. Abel recabó de los caudillos que costearan el viaje a las mujeres que querían volver en medio de su parentela y que las dotaran según sus medios, dándoles carta de soberanía para que en ningún caso se las injuriase como repudiadas. Y cuando hubo conseguido lo que era justicia para ellas, les dijo: las que deseáis partir a vuestros respectivos países, preparad vuestras maletas de viajeras, arreglad vuestros asuntos particulares, pues saldréis de aquí dentro de breves días, así que nosotros hayamos dado término a los asuntos que nos han traído a los países del Ponto. Yo mismo os conduciré al lugar de vuestro destino. En cuanto a vosotras, las que habéis querido permanecer en vuestro país y en este santuario, os digo que si tenéis un poco más de paciencia, pronto deben llegar, si no han llegado ya aquí Fauser, mujeres cobdas pedidas al santuario del Caspio para formar un consejo femenino en Kifauser, al lado de la matriarca que desea formar en nuestras filas de educadores de pueblos. Yo os prometo conseguir de ella que os visite con dicho consejo. De allí tomaréis la luz y orientación necesaria para gobernaros y marchar en forma de tener paz y felicidad. Santuarios como este florecen como jardines en Etea, en el Nilo, en Soldán, en La Paz, a orillas del Éufrates. La misma matriarca Valquiria quiere fundar uno en Kifauser, poniendo al frente a mujeres copdas, hermanas mías, ya de larga experiencia en abrir horizontes de luz y de amor para mujeres que por la ley de la alianza han quedado en iguales condiciones que vosotras. Esperad pues y confiad que las promesas que os hago, en nombre de Dios las hago, y Él será conmigo para cumplirlas. En Gorilanda y Caledonia he de permanecer aún varios días. Meditad vuestras resoluciones y estaréis a tiempo de darme aviso antes de mi partida. Y seguido por las llorosas bendiciones de todas aquellas mujeres que veían salir un nuevo sol con la visita de Abel, éste salió de la fortaleza seguido de sus hermanos y de los caudillos, pensando que Araxes debía estarle esperando porque llegaba la hora de despertar a Bladina. El despertar de Bladina. En una especie de plazoleta natural, abierta entre verdes colinas a la entrada de Afrixos, encontraron a Araxes algo agitado y nervioso,
por parecerle que los cobdas tardaban demasiado. Como en dicha plazoleta se bifurcaban los innumerables senderos que conducían a todos los puntos de la ciudad, caudillos y cobdas se despidieron, y estos últimos siguieron a Araxes a su morada particular. ¿Tenéis ya lo que necesitábamos?, preguntábale Abel, aludiendo al niño que debía cooperar a la curación de Badina. 2 en vez de 1, contestó el caudillo. ¿Cómo es eso?, interrogó riendo Kerles, que también caminaba al lado de Araxes. Es bien original el hecho que yo llamo fruto de la casualidad, o de la eterna ley que abre al ser caminos desconocidos, respondió Abel. Mientras que llegamos a mi casa os lo relataré todo. Ya os escuchamos. Cuando me separé de vosotros, agobiado de amargura y casi por completo desnudo de esperanzas, me pregunté yo mismo, ¿a dónde voy ahora en busca de un recién nacido, sin padres, o que éstos quieran dármelo para jamás pretender recobrarlo? Y como deseaba ocultar a los transeúntes mi desesperada angustia, fui buscando los senderos más apartados para evitar encuentros que pudieran entorpecer mis acciones o causarme más dolor del que ya tenía en mi corazón. Y he aquí que había otro hombre que, buscando evitar encuentros onerosos, venía de opuesta dirección por los mismos solitarios lugares que yo seguía. Y este hombre era el menor de mis hermanos, que venía a mi casa para confiarme en la terrible situación en que se hallaba antes que las altas autoridades del país lo declarasen reo de muerte o de presidio para toda la vida. Esa misma noche había dado muerte a la joven esposa de uno de los primeros caudillos de Frixos, el tercero en el Consejo Supremo de Gobierno. Pero hombre, le dije, ¿estás loco? Bien decía nuestro padre que tu mal carácter te llevaría a un desastroso fin. Espera, no me culpes aún. Ya sabes que yo era notario segundo del Consejo y por este motivo tenía mucho trato con aquel caudillo que era director de las minas de la primera sección. No sé si sabías que a la muerte de su primera esposa se casó con una noble doncella de los alazones de la cuenca del sur del Ponto, y ésta ha tenido la mala idea de enamorarse de mí con tan desatinados extremos que casi me veía impedido de cumplir mis tareas de notario por temor de que su marido se apercibiera. A tal punto llegaron las cosas que ayer a la mañana la traté duramente, amenazándola con avisar al esposo, diciéndole, además, que era feliz con mi esposa, que unía a una gran belleza física la virtud de la fidelidad conyugal que a ella le faltaba. Me juró vengarse y se alejó como una serpiente enfurecida. Y anoche se aprovechó de que los caudillos pernoctaron en el santuario de Caldis y se introdujo disfrazada en mi casa con un criado de su confianza. Asesinó a mi esposa que dormía mientras yo trabajaba en el gabinete contiguo, y cuando acudí a los gritos, armado de mi hacha, vi que uno escapaba y el que quedaba le asesté un golpe tan feroz al cuello que la cabeza le cayó sobre el hombro izquierdo. Era aquella mujer. ¡Qué horror! Y abracé casi llorando a mi pobre hermano, mientras pensaba en mi propia desgracia, no tan grande como la suya. En mi casa hay 2 cadáveres en mi propia alcoba. Figúrate, continuó él. De un momento a otro esto va a saberse. Solo lo sabe una criada vieja de mi pobre esposa que ha quedado con mis 2 hijitos, una niña de 18 lunas y un chiquitín de 2 no cumplidas. Si yo soy encerrado en la torre o muerto, ¿quién sino tú puede velar por ellos? Los demás son hermanastros, tú solo eres mi hermano y solo en ti puedo confiar. Hasta aquí relataba Araxes cuando ya llegaban a la casa. Ya comprendo lo demás, díjole Abel. Los 2 niños a que hiciste alusión son los hijitos de tu hermano. Ciertamente. ¿Para qué iba a buscar otros si estos me salían al encuentro, traídos hacia mí por una horrible tragedia que aún no sé cómo terminará? Mi hermano está en mi casa con sus hijitos y la criada. No he querido dar paso alguno esperando vuestra llegada. Habéis hecho bien. Ahora vamos a terminar con tu amada enferma y ya veremos si en algo podemos ayudar también a tu hermano. Y entraron en el gabinete aquel ya conocido por los lectores. Badina dormía profundamente. Los cobdas ayudaron a Araxes a trasladarla a la cámara nupcial
que ocuparon de recién casados y donde ella había huido con horror a causa de los 3 alumbramientos desgraciados que allí habían ocurrido, y por parecerle que había allí horribles fantasmas. Junto al gran lecho encortinado de azul turquí se veía la canastilla para recién nacido cubierta de sedas y de encajes. Poned aquí flores, lamparillas de aceite perfumado y mandad encender la hoguera, ordenó el cobda notario. Y mientras esto se hacía, la enferma, aún dormida, era recostada en el lecho y el chiquitín en la canastilla. La anciana criada, que lloraba amargamente la atroz muerte de su ama, fue apartada, tomando a Abel en brazos a la niñita mayor, que ya pronunciaba palabras con una media lengua encantadora, y aleccionándola, Abel le decía: «Mira a tu mamita cómo duerme. Ahora la despertarás con muchos besos y con muchas flores. Y aquí llega papá, ¿ves?». La niña lo miró y encontró sin duda parecido, pues con lenguaje especial hizo comprender que quería ir con él. Abel se la entregó, a objeto de hacer desaparecer cualquier indicio de extrañeza en la criatura, mientras le decía a media voz: «Cuidado que no vea por mucho tiempo al padre verdadero, porque se echaría todo a perder». Descuidad, el infeliz ha aceptado el sacrificio que su propia situación exige. Cuando la cámara estuvo convenientemente arreglada, Araxes se sentó con la niña en brazos al borde del lecho, y los cobdas se concentraron fuertemente para purificar el ambiente, atrayendo efluvios benéficos. Después se retiraron todos, quedando Araxes solo con su esposa y los 2 niñitos, la mayor de los cuales, ya familiarizada con su papá nuevo, se entretenía graciosamente en cerrarle los ojos y hacerle que adivinase si era noche o día. Al poco rato, Vadina despertó, pero tan sin movimiento, que Araxes, entretenido con la niña, no se había percibido. Ella lo miraba en silencio y miraba luego el rostro de la niñita. Las azules pupilas de Vadina se dilataban abismadas, como en un gran esfuerzo de memoria. Por fin exhaló un grito. «Araxes», exclamó, «yo sueño, yo deliro, ¿o es que estoy muerta y me creo viva? ¿Qué ha pasado aquí?». «Ha pasado, amada mía, que por fin nuestros genios tutelares te vuelven a la vida y al amor de tu esposo y tus hijitos», le contestó él, besando la frente empapada de sudor. Hízola besar con la niñita mayor que le colocó al lado, mientras levantaba de la canastilla al chiquitín dormido y lo colocaba junto al pecho de Vadina. «¿Cómo? ¿Otro más?», preguntó asombrada ésta. «Pero, querida, ¿la fiebre te hizo olvidar nuestros 2 hijitos? ¿Y el muerto? ¿Qué habéis hecho de él?». «Aún perdura en ti el delirio de la fiebre», decíale Araxes, alisándole suavemente los rubios cabellos. «¿De qué muerto hablas?». Ella guardó silencio, pero se veía el esfuerzo mental que hacía para recordar. La niñita interrumpió como inspirada tal cavilación, arrojándose espontáneamente al cuello de Vadina mientras le decía: «¿Has comido las cerezas que te di?». Y cerrándole también los ojos como lo hiciera con Araxes, le preguntaba: «¿Es noche o es día?». «¿Cuántas lunas estuve enferma?», preguntó a su esposo, al mismo tiempo que besaba las manecitas de la criatura y examinaba el rostro del chiquitín dormido. «Llevas el tiempo que tiene este piquín, 2 lunas. La anemia te debilitó a tal extremo que caíste en continuos delirios. Bendito seáis Apolón y Nortia, que nos devuelven tu vida y la felicidad». «Oh, qué horrible es no poder recordar», exclamaba ella. «Creía que nuestros hijitos habían muerto. Es que a causa de tu grave estado, los niñitos fueron puestos a cuidado de una buena ama que, ya ves, los ha conservado hermosos y sanos como una fruta madura, y esta separación habrá aparecido ante tu imaginación afiebrada como una muerte. Pero creo, querida, que no dudas ahora que están vivos. Y cuánto se parecen a ti, sobre todo esta, que es preciosísima». Y abrazó tiernamente a la hermosa criatura que mascullaba con su lengua casi inteligible. «Yo tengo otra mamita que es linda como vos». Araxes se alarmó, pero Vadina, misma comprendiéndole, le dijo: «Esa es la nodriza querida, tu mamita soy yo». El chiquitín se despertó con grandes gritos, y la anciana criada, que ya había llamado a la joven nodriza, entró con ella,
haciendo inauditos esfuerzos para no echarse a llorar. «Esta es la anciana», dijo Araxes, «que ha cuidado de nuestros hijitos». Y estas palabras fueron confirmadas por la niñita, que bajó del lecho para abrazarse de la criada, diciéndole un torrente de palabras vueltas al revés como de costumbre. Araxes, ante tal escena, se sentía conmovido hasta las lágrimas. Salió, pues al gran patio cubierto, donde encontró a su anciano criado, que le entregó una hoja de tela grabada por Abel. Decía estas solas palabras: «Amigo mío, bendigamos al Altísimo lo mismo en la dicha que en el dolor. Os dejamos con vuestra nueva felicidad, porque otros deberes nos llaman a la vecina Tracia. Me llevo a vuestro hermano, cuya situación arreglaremos favorablemente. Sed justo como sois, Abel». ¡Qué hombre! Sin nada de egoísmo, sin nada de vanidad. La gran sacerdotisa de Apolón estaba en lo cierto cuando anunciaba al desembarcarle en nuestra costa que era un dios hecho hombre. Y guardando reverente sobre su pecho el trocito de tela grabado por Abel, volvió a la cámara de su esposa, a la que encontró sentada en el lecho sobre el cual la niñita deshojaba flores en medio de su charla incoherente todavía, mientras Badina adormecía al pequeñín con un suave y dulce cantar de cuna. «Duerme, corazoncito, duerme, mi luz, en los brazos amantes del hada azul». Un tierno pensamiento de gratitud vibró fuertemente en el alma de Araxes ante el apacible cuadro de su nueva felicidad, y ese pensamiento iba dirigido a Abel y a sus hermanos, que habían entrado en su casa cual genios benéficos, inundándolo todo de paz, de alegría y de esperanza. Pero al ver a las dos criaturitas que, inocentes de su desgracia, habían cooperado a la dicha que él gozaba, sintió en verdad su pecho rebosante de amor paternal y de piedad inmensa para aquel que le hacía el holocausto voluntario de esos pedazos de su propio corazón. Y después de un breve silencio, Araxes dijo a su esposa: «Ahora que estás bien, debo participarte en las novedades ocurridas durante tu enfermedad». «Pues, ¿qué ha pasado?». «Mi hermano Furquis ha partido con su familia a un país lejano llamado por un gran rey para enseñar a los mineros la pulimentación de los metales y de las piedras preciosas. Lo siento mucho, pero si es para su bien, debemos alegrarnos. En nuestra tribu, el pobre Furquis vegetaba a causa de su condición de menor y sobre todo por la modesta cuna de su esposa». «¿Cómo fue eso?». «Pues ha estado aquí el representante de ese rey, que es el Tidalá de la Gran Alianza, el cual trabó gran amistad conmigo, a tal punto que le debemos tu vida y tu salud, pues él con sus acompañantes, todos hombres sabios y justos, te sometieron a sus métodos curativos y ya lo ves con qué óptimos resultados. Pues este joven príncipe delegado del Tidalá es quien se ha llevado a mi hermano. Mira», y le enseñó la tela grabada por Abel. «Oh, ¿por qué no esperó para que yo le viera y le diera las gracias?», preguntó casi enternecida Badina. «Querida mía, debes comprender que un personaje así tiene innumerables negocios a que atender. Demasiado fue ocuparse de nuestro hogar para dejarlo convertido en un cielo de paz y de dicha. Estuvo además toda una noche en el santuario de Caldis para solucionar el problema de las berecinas y de sus hijas». «¿Y las tuyas?», preguntó alarmada. «No te preocupes, ellas irán a su tribu y a su país, como irán todas las que así lo deseen, según los convenios que el delegado ha hecho con los caudillos del Alto Consejo». «Paréceme que sentirás la separación de los niños», dijo Badina meditabunda. «¿Les dejarás partir con ellas?». Araxes guardaba silencio. «Tú has buscado mi felicidad y es justo que yo piense en la tuya. Si tú quieres, déjalos aquí y yo cuidaré de ellos igual que a los míos». Araxes, conmovido por aquella tierna abnegación, besó con amor la frente de su compañera mientras le decía: «La enfermedad marchitó un tanto tu belleza física, pero no ha logrado agotar la bondad de tu corazón. Yo sabía que esto ibas a decirme, y tanto lo sabía que ya estaba hecho». Y llamando con un silbato, dijo al criado que se presentó: «Tráeme los niños que están en mi gabinete». Unos momentos después, el criado volvía con los 4 niñitos, más o menos de parecida edad, o sea, de 26 a 40 lunas,
vestidos todos con capotitas de piel blanca que les asemejaban a pompones de lana, donde solo se veían 4 caritas rosadas y risueñas. «¡Oh, qué bellos! Y son tuyos, oh sí, tuyos», decía Vadina encantada. «Basta mirarles los ojos». Y Araxes fue sentándolos todos en el gran lecho. «El mayor es varón y será en el futuro un gran hombre, jefe de su tribu. Estas otras son mujercitas, que con la tuya y mía aprenderán a ser buenas amas de casa para hacer la felicidad de otros tantos hogares». «Oh, qué belleza, Araxes, qué belleza». Me dormí en ese penoso letargo creyéndome sola entre cadáveres de niños muertos, y me despierto entre un jardín de bellísimas criaturas. ¿Qué buen genio ha pasado por aquí que así ha florecido de rosas nuestro hogar? Tu bondad, querida mía, tu bondad ha merecido de los dioses estos dones divinos del cielo. Son todos tuyos, todos. ¿Entiendes? Haz de cuenta que ninguna otra madre es madre de ellos que lo eres tú. Mira, cuántos angelitos te ha mandado Norte en un solo día. Vadina se hizo traer un punzón y anotó en un trocito de arcilla el nombre de cada cual, fue diciéndole que era el suyo. «Ah, pero una madre de tantos hijos no puede estar ociosamente tendida en el lecho», dijo de pronto, saltando de la cama y echando a andar, aunque todavía vacilante, por la habitación. Araxes la cubrió con una gran capa de pieles, porque quiso recorrer la casa y los jardines acompañada de los niños. «Estoy fuerte, vivo de nuevo, después de esa horrible pesadilla que me ha tenido enloquecida. Dime la verdad, Araxes, ¿no es cierto que estuve loca?» «Yo estoy convencida de que estuve loca, porque solo así se explica que no recuerde absolutamente nada. Algo de eso hubo, amada mía, y qué lóbregos y largos días he pasado entre la vida y la muerte. Pero cubramos todo eso con un velo eterno de olvido, ya que nuestros dioses espantaron todas esas tinieblas». Sí, sí es verdad, que los dioses nos sean propicios y reciban como un perfume eterno la gratitud de nuestros corazones. Y sentándose ambos en un banco de piedra sombreado por un naranjo en flor, contemplaron el hermoso panorama del sol de atardecer, tiñendo de dorados celajes las cimas de las montañas cubiertas de nieve, y como un enjambre de corderillos blancos, brincaban en torno de ellos las traviesas y bellas criaturas, cuyas risas les llegaban como notas cristalinas de una música exótica en aquel hogar abatido, poco hacía por el más amargo infortunio. Y pensando Araxes y Vadina al mismo tiempo en la misiva de despedida de Abel, dijeron a la vez tomándose de la mano: «Seamos justos como somos felices. Así lo quiere él». Los hijos de Chalmoxis. Al salir Abel y los cobdas de la cámara de Vadina, ya tenían la intención de llevarse hacia la paz al pobre y desventurado Furquis. ¿Quién sino ellos podían encontrar el secreto de curar también aquel corazón deshecho? Así fue que le buscaron y la hallaron en una oscura covacha que era destinada a depósito de leña para las hogueras. «Furquis», díjole Abel, «sé todo cuanto te ha ocurrido, y así como el Altísimo me ha tomado como instrumento para devolver la felicidad a tu hermano, puede hacer que lo sea también con respecto a ti. Vos sois el príncipe del Éufrates, que representáis al Tidalá de la Gran Alianza. ¿Y acaso os comprometáis amparando a un asesino? Bien que lo ha sido por en defensa de su hogar y de su vida. Sí, soy el que dices y por tal razón estoy en las condiciones para hacer justicia contigo. Nada temáis por mí, ven conmigo al otro lado del Danube, y ahora mismo lo cruzaremos porque nos esperan en Gorilandia». «Sea como lo dices», contestó tristemente Forquis, «nada me liga ya a esta tierra donde tan infortunado he sido». Y siguió en silencio a los caudas que, cubiertos con gruesas capas de pieles, pasaron desapercibidos hasta la plaza del puerto, donde un velero les esperaba. Allí encontraron a los 3 representantes de Eric, que junto con ellos vinieron desde Kifauser y que asumían por el momento la más alta autoridad del país. «Despedidnos de todos los caudillos, porque es urgente mi llegada a Tracia esta misma noche», dijo Abel a los 3 ancianos, «y no retardéis más que 3 días el embarque de las berecinas con destino a Caledonia,
donde las esperaré. Estad sin cuidado, que desde ayer corren por nuestra cuenta, y que los caudillos cumplan con los convenios que hemos firmado, añadió con firmeza el joven Kobda. Todo se hará conforme a vuestros deseos. Y ahora, esta despedida será para no veros más. Somos ya demasiado viejos, dijo el más anciano de los tres. Pero como yo no soy viejo, puede que algún día me veáis de nuevo en el Ponto. ¿Quién puede saber el futuro? Y al decir así, el joven Kobda iba abrazando uno por uno a los tres ancianos que le recordaban tanto a Kifauser y a la matriarca Valquiria, cerca de la cual les había conocido. Jamás olvidaremos el viaje aquel del velero blanco, el ánade piloteado por la gran sacerdotisa de Apolón que os condujo a esta ribera. Si volvéis a Kifauser, díjole Abel, haced de cronistas de cuanto hemos visto aquí, y decida la matriarca que para concluir la obra empezada en el santuario de Caldis, he contado con ella sin consultarla, porque conozco su gran voluntad para el bien. Dadle esto de mi parte. Y él les entregó un pequeño tubo de plata que encerraba un papiro grabado, cerrado con el sello en cobre de la gran alianza. Aquel documento era sagrado y secreto. Juramos por Apolón que este tubo irá a sus manos sin que nadie le haya tocado. Unos momentos después, el pequeño velero levó anclas, rumbo al sur, cortando como un ave marina las azules olas del Danube, cuando los últimos resplandores del ocaso parecían diluirse en las penumbras de la noche que se acercaba. Los Kobdas bajaron a la cámara que les había sido destinada. Solo dos oscuras siluetas se veían de pie en la borda mirando hacia Frixos, cuyas rosáceas casonas de piedra se confundían con las colinas coronadas de árboles corpulentos que las sombras teñían de un verde casi negro. Eran Abel y Furkis. Allí queda insepulto el cadáver de ella. Allí quedan mis dos hijos, que ignorarán mientras vivan su nombre y el mío, exclamó con sorda voz el desventurado hermano de Araxes. Y se cubrió el rostro con ambas manos como para no ver más la ciudad nativa, donde quedaba enterrado para siempre todo cuanto había amado en su vida. Abel había esperado este momento terrible y por eso quedó sobre cubierta. Amigo mío, le dijo poniéndole una mano en el hombro, aún en tu rudo dolor hay una fuente de consuelo si quieres beber en ella. No te apenes por el cadáver de la que fue tu esposa, que Araxes hará lo que tú hubieras hecho una vez que la justicia de los hombres haya intervenido en este caso. Además, ¿qué es un cadáver? Nada. La maldad humana ha podido arrebatarte el cuerpo de tu compañera, pero si un verdadero amor te unía con ella, puedes estar bien seguro de que su espíritu te seguirá a todas partes. Cuando te he dicho en Frixos, ven conmigo, es porque algo como una íntima voz dentro de mí mismo pareció haberme dicho que de esa tumba abierta, prematuramente, saldría una gran luz para ti. Todo lo que piensas vive eternamente. Vivir es amarse las almas unas con otras, tengan o no cuerpo material que les permita actuar en el plano físico. ¿Por qué hablar, pues, como si la esposa que lloras hubiera sido una informe masa sin alma? Sí, es como dices, mas ¿dónde está? ¿Dónde? En ti mismo cuando la piensas y cuando la amas. La pienso siempre, la amaré a todas horas. ¿Cómo podría olvidarla? Si tu amor es de aquellos que forman alianzas eternas, yo te aseguro, Furkis, que antes que florezcan de nuevo los cerezos, tu esposa se te habrá acercado tanto que dejarás de lamentar su muerte. Por eso he pensado llevarte conmigo a La Paz, en las orillas del Éufrates, donde encontrarás una inmensa familia que deseará tu consuelo, que se esforzará por hacerte entrever un cielo que desconoces, una dicha que aún no has probado sobre la tierra. Mi corazón está lleno de gratitud hacia ti, príncipe Abel, respondió Furkis, mas no acierto a comprender por qué tanto afán en consolar mi dolor. Te aseguro que no quiero ser consolado. ¿No veis que consolarme de este inmenso dolor es olvidarla? ¿No os he dicho que no quiero olvidarla jamás? Os seguiré al Éufrates, os seguiré a donde queráis, solo por la franca acogida que me habéis dispensado en la desgracia. Pero por piedad, no me habléis de consolarme, que eso equivaldría a perder la última y única satisfacción que me queda,
la de sentir mientras viva el dolor de haberla perdido. Bien, amigo mío, no os hablaré más de consuelo, y sí os ruego que bajéis conmigo a la cámara, que la helada niebla amenaza congelarnos y mis hermanos están esperando. Ambos bajaron en silencio. Poco después les fue servida la comida del anochecer y Furkis, que sin querer ser consolado, sentíase invadido de una paz serena y dulce, fue dando la noticia a los caudas de las costumbres y modalidades de los pueblos de la Tracia, a donde pasadas 2 horas debían desembarcar. En efecto, poco después vieron el faro de Gorilandia y numerosas llamaradas que parecían correr de un lado a otro, produciendo un cuadro fantástico como si aquellas luces flotaran sobre la superficie del majestuoso río. Eran las antorchas de los guardias del puerto que les esperaban. Cuando Abel puso pie en tierra, se encontró de nuevo con aquel grupo de ancianos fastuosamente ataviados, a quienes Valquiria había exigido juramento de cuidar de su vida como de las suyas propias. «Príncipe», dijo el más anciano, «mucho hemos temido por vuestra vida y por nuestro juramento hecho a la gran sacerdotisa de Apolón, que nos entregó hace 3 días vuestra persona, y creedme que si no llegáis en este momento, cruzábamos nosotros el río para buscaros». «Pues ya estoy aquí, y gracias por el interés que mi modesta persona os inspira. Llegó la Cherúa y su hijo ayer a mediodía, y yo os espero en el templo de Chalmoxis para finalizar el duelo, pues ya se han cumplido las 40 lunas de la muerte del Cherú, y es de todo punto necesario para que ella y su hijo reciban la consagración mañana según la ley. Vamos allá», díjole Abel. Y apenas lo había dicho, fue sentado en una especie de silla enorme, cubierta de pieles y tapicerías, y llevado en peso por 2 formidables guardias que echaron a andar, seguidos de los 20 ancianos y de los caudas que ocuparon otras sillas, formando una numerosa comitiva escoltada por los guardias de las antorchas. Un extraño sonar de cornetas y de silbatos, acompasado y no desprovisto de armonía, iba llamando la atención de la adormecida ciudad, que empezó a ponerse en movimiento, siguiendo la misma dirección que seguía la comitiva. Después de un buen andar, llegaron ante un enorme peñón, cuyas cortadoras a pico le daban el aspecto de un torreón almenado, pero tan imponente y adusto, que más parecía un presidio que un templo, como lo habían llamado. Las numerosas antorchas que lo coronaban extendían sus rojizos resplandores sobre las brillantes palmeras que en espeso bosque rodeaban el vetusto y majestuoso torreón. Cuando las puertas de piedra corrieron sobre sus rieles, un torrente de luz se desbordó al exterior, y una silueta delicada y grácil, toda velada de negro, se destacó al centro de aquel recinto. Esta silueta tenía de la mano un niño de 9 años, cubierto de una capa de piel blanca que solo le llegaba a las rodillas, dejando ver sus pies y piernas encerrados en una red de oro y piedras preciosas. Era la Cherúa viuda con su pequeño hijo. «Cherúa», le dijo Abel, inclinándose y tendiéndole a la vez las manos que ella tocó con las suyas sin levantarse el velo. «Príncipe delegado del gran rey de naciones», exclamó con voz conmovida, «he llegado ayer de Montecazón para recibir la justicia de vuestras manos. He aquí mi hijo». «Cherubín», exclamó Abel, acariciando al niño que debía ser consagrado soberano de un numeroso pueblo, «Dios te guarde en la justicia y santidad de su ley, para que hagáis feliz a los hombres de esta tierra». Su madre le habló al oído, y el niño, doblando una rodilla en tierra, contestó: «Chalmoxis sea con vos, príncipe del Éufrates». Y en ese instante comenzó a oírse un coro de gemidos de mujeres, acompañados por una lúgubre melodía apenas perceptible. «Ya es la hora», anunció uno de los 20 ancianos que rodeaban a la Cherúa, y levantando una pesada cortina de púrpura que dividía en 2 el recinto sagrado, vieron a un desfile de mujeres veladas de negro que parecían fantasmas en acompasadas danzas. De ellas partían los gemidos escuchados y que continuaban subiendo de tono cada vez más hasta llegar a lamentaciones agudas y angustiosas. La Cherúa y su hijo se sentaron en un tapiz al centro de la ronda llorosa de los fantasmas velados.
Ante ellos fue colocado una especie de candelabro de oro que tenía 7 brazos, cuya terminación era una copa llena de aceite perfumado y con mecha lista para encender. De pronto los fantasmas danzantes se arrojaron al pavimento, como fulminados por un rayo, y uno de los ancianos anunció con voz estentórea: «La muerte ha sido vencida. Sus sombras ya no son más. Cantemos un himno a la vida, a la gloria, al amor y a la paz». Los fantasmas se irguieron rápidamente, pero dejando en el suelo sus negros velos para aparecer velados de azul celeste. Y comenzando una nueva danza, febril y armoniosa, acompañada de músicas y aplausos que parecían una tempestad, y el cherubín encendió una por una las 7 lamparillas de aceite del candelabro de oro. Mientras tanto, Abel pensaba en lo inútil y disparatado de toda aquella algarabía, como de la funeraria comedia con que la ceremonia había empezado. Su alma, plena de luz y de conocimiento, se llenó de piedad y de lástima por la tenebrosa ignorancia de los seres que mirarían como una sacrílega profanación tomar posesión del gobierno de aquellos pueblos sin haber realizado aquel acto al cual llamaban fin del duelo. Entonces, la cherúa abrazó a su hijo y, ya despojada del negro velo, se dejó ver en toda su espléndida belleza, ataviada con el tradicional manto color naranja bordado de plata y salpicado de esmeraldas. El más anciano de los consejeros la invitaba a subir con su hijo al gran estrado, en el centro del cual estaba una estatua de Chalmoxis, el dios de los tracios, que simbolizaba todo lo grande, bello y bueno que los hombres pueden esperar en la vida. A sus pies tenía un jabalí, símbolo de la fuerza de la tierra, y con su mano izquierda sujetaba de las aletas un delfín, símbolo de la fuerza en el mar. Abel fue también invitado a subir al gran estrado con sus acompañantes los cobdas. Acto seguido, el notario del consejo, desarrollando papiros y más papiros, fue relatando los trabajos que se habían hecho a indicación del Tidalá de la Gran Alianza para poner en claro cuáles tribus querían continuar perteneciendo al gobierno del Cherú fallecido y ahora representado en su pequeño hijo. Más o menos la mitad de ellas se habían plegado al promotor de las anteriores revueltas, que era un hermanastro del Cherú, que habiendo desempeñado el alto puesto de jefe de arqueros, gozaba de gran influencia entre los guerreros. Los 20 ancianos allí presentes eran los jefes de las 20 tribus que quedaban fieles al Cherú, o sea, los tartesios y los tordolanos, tribus pacíficas y laboriosas, poco amigas de guerras y de conquistas, y que ocupaban desde el Danubio hasta el Ática, siendo sus principales ciudades Gorilandia, Gorkún, Calidonia y Anfípolis, todos puertos sobre el Ponto y el Bósforo. El Cherú había tenido su residencia en Calidonia, pero su viuda tenía toda su parentela en Gorilandia, de donde era originaria y donde gozaba de gran prestigio. Todas estas aclaraciones les fue haciendo en la lectura de los papiros el notario del consejo. Cuando ya nada quedaba en el vasto informe, los 20 ancianos juraron ante Abel que sus tribus elegían libremente el gobierno de la Cherúa y su hijo, y que ellos estaban dispuestos a auxiliar en el desempeño de sus tareas. La Cherúa juró a su vez obrar de acuerdo a la ley de la Gran Alianza para gobernar su pueblo hasta que el niño fuera declarado en mayoría de edad. Fue interrogada al respecto de si pensaba contraer segundas nupcias y contestó que no. Uno de los ancianos insistió, poniéndole de manifiesto su juventud, la soledad a que se condenaba ella misma. Abel creyó deber intervenir, pues observó el sufrimiento que tales interrogaciones causaban a la Cherúa. Creo, dijo el joven Cobda, que eso no es de todo punto necesario definirlo en este momento, pues siempre habrá tiempo para una resolución de ese orden. Es que nuestra ley marca que si la viuda piensa contraer segundas nupcias, es necesario designar a un audumbla al querubín para que, independientemente de la nueva familia, pueda él gobernar a su pueblo. Esto lo dijo el notario contestando a la proposición de Abel. He dicho que no tomaré un nuevo esposo, y creo que mi palabra es suficiente, dijo con gravedad la joven y bella mujer. Entonces el más anciano de los consejeros, ayudado por los otros,
Desdoblaron un enorme manto azul turquí, dividido en dos mitades por una franja de oro. De un lado había una cabeza de jabalí, bordada en oro y piedras preciosas, y la otra, una cabeza de delfín, grabada en igual forma. Y con dicho manto cubrieron a la cherúa y a su hijo, mientras le decían las palabras de su ritual. Chalmoxis os da su poder en la tierra y en el mar. Abel puso en el dedo índice de la cherúa el anillo de la gran alianza, al mismo tiempo que le decía: que el Altísimo Señor de todos los mundos sea con vos y con vuestro hijo, para que jamás olvidéis que el buen soberano debe ser el primer servidor de su pueblo. Y después, así cubiertos con el gran manto símbolo de la cherúa y su hijo, fueron subidos a lo alto del torreón o templo de Chalmoxis, para que entre el resplandor de las antorchas les viera el pueblo allí congregado. Una voz emitida por una bocina de oro decía el versículo de ritual: la muerte ha sido vencida, sus sombras ya no son más. Cantemos un himno a la vida, a la gloria, al amor y a la paz. La cherúa y su hijo cherubín fueron cubiertos con el manto de Chalmoxis, nuestro Dios de la alegría y la abundancia, que quiere la vida entre la concordia y el trabajo. La cherúa y su hijo fueron libertados del llanto y de la angustia para recibir mañana de su pueblo la consagración como soberanos de nuestro hermoso país. El pueblo a grandes voces repitió innumerables veces el versículo del ritual, mientras arrojaban hojas de palmera y ramas de terebintos hacia la cherúa y su hijo, que agitaban sus manos en señal de amor y de agradecimiento. Para los que habían conocido a la soberana de Tracia a su llegada a Monte Casón y la veían ahora, parecía otra mujer. Había sufrido una doble transformación en su espíritu y en su cuerpo. La obra de las mujeres copdas de la mangrave lisa había dado sus frutos en el alma de esta mujer, que lentamente fue como vaciándose en el molde de oro de la justicia, de la verdad, de la sabiduría y del amor. La oímos un día decir a Iber: yo quiero que mi hijo y yo seamos repuestos en nuestros tronos, que nuestras tierras y nuestros pueblos nos sean devueltos. Y al llegar ahora a su pueblo natal, había preguntado a los 20 caudillos representantes de las tribus que quedaban fieles: ¿nos quieren ellas a mi hijo y a mí por soberanos? Cuando le hubieran asegurado que sí, ella volvió a decir: porque sabed que no quiero el odio de nadie, sino el amor de todos. La dura lección del dolor, del destierro, de la muerte del cherú asesinado, por los que se habían rebelado contra arbitrariedades e injusticias demasiado intolerables, todo esto había contribuido poderosamente para que las sabias enseñanzas recibidas en Monte Casón la hicieran mirar las cosas desde el verdadero punto de vista que deben mirarse. Vos sois el hombre de luz, de que tanto se habla en el país de Tea, de donde vengo, decía la cherúa a Abel, al siguiente día de su consagración como soberana de Tracia. Sois en verdad un hermano del príncipe Iber, con el cual tenéis en común algo más que el color azul de vuestro vestido. Os hacéis amar inmensamente, y vuestro corazón permanece impasible sin una vibración, sin un latido más apresurado que los otros. Sois verdaderamente incomprensibles. Cherúa, ¿es posible que un copda os parezca incomprensible después de haber convivido con los copdas durante 36 lunas? Y Abel sonreía afablemente al contestarla de esta manera: ¿se puede saber, cherúa, cuál es el enigma que encontráis en los copdas? Mirad, como sois el hombre luz, se os puede decir todo, puesto que de igual manera lo percibirías con la sutileza de vuestro doble mirar, ¿no es así? Como queráis, cherúa. Os quería decir que yo llegué a amar al príncipe Iber con tan inmenso amor que pasé 2 lunas dolorida y enferma cuando comprendí que él permanecía indiferente a mi ternura. Creí y deseé morir porque sin su amor me parecía horrible la vida. Si vivo y estoy tranquila, lo debo a la mangrave Lubina, que hoy gobierna Monte Casón, y al mismo príncipe Iber, pues entre ambos han curado a medias mi desventurado amor. Todo cuanto me decís, cherúa, es para mí claro como la luz del día. ¿Dónde está pues lo incomprensible de los copdas? En que Iber no ha correspondido a vuestro amor, siendo como eres, merecedora de él, bajo todo concepto, según el sentir humano, ¿no es verdad?
Sí, justamente. En cambio, me han salido al paso desde Monte Cazón hasta aquí por lo menos una media docena de enamorados. O sea, en cada puerto en que hemos hecho escala y se ha sabido que era la cherúa, viuda, quien iba a bordo del velero que nos traía. Un hijo del soberano de Ática, un príncipe de los tartesios del archipiélago y otro de los alazones de la vecina orilla. Pero como he comprendido que en ellos no había amor sino interés, no he podido amar a ninguno. Es caprichoso y antojadizo también este corazón mío, que se empeña en amar a quien le rechaza, y rechaza a quien le busca. En mi concepto, Íber obró acertadamente. Vos lo hicisteis también, porque si bien el amor es un grande y hermoso don del Altísimo a los hombres, debe obedecer a leyes que están desde hace siglos marcadas y de cuyo cumplimiento depende la felicidad y el bien de los seres. Ahora no penséis más en que sois madre de un niño rey, que son muchos los seres que esperan vuestro amor, vuestras ternuras y vuestras solicitudes. En esta vuestra etapa de vida, paréceme que pasó ya la hora del amor, no obstante, de estar todavía vos, cherúa, en plena juventud. Vuestra situación en estos momentos es tan delicada que solo un ser de gran conciencia y lucidez podría unirse a vos sin entorpecer vuestro camino, el de vuestro hijo y el de vuestro pueblo. Si sois capaz de llenar vuestra vida con el amor de madre y el amor de soberana de un pueblo que ha sido duramente azotado por infortunios de toda especie, os aconsejaría permanecer tal como estáis, sin buscar complicaciones a vuestra vida, que veo abrirse como un ancho camino pleno de luz y de flores. La luz que os enviará la divina sabiduría, si sabéis ser su fiel intérprete, y las flores de la gratitud y el progreso de las almas, impulsada por vuestra voluntad, puesta al servicio de la justicia y de la verdad. Además, cherúa, la preparación de este niño para la gran misión de hacer feliz a su pueblo y propender a su evolución espiritual y material es tarea que os confía la eterna ley, de cuyo cumplimiento no podéis excusaros desde el momento que habéis aceptado la maternidad de un ser destinado a dirigir multitudes. En esta conversación estaban Abel y la cherúa, cuyo nombre de familia era Fantina de Gorilandia. Cuando llegó una fastuosa embajada de Caledonia, la importante ciudad que hasta entonces había sido residencia de los soberanos de Tracia. Allí venían 4 de los 20 ancianos que recibieron a Abel y que eran, como se sabe, los caudillos de las tribus fieles al cherú. Cuando estuvieron en presencia de la cherúa, el más anciano dijo: «Venimos ante vuestra grandeza a manifestar la voluntad de las tribus de sartos, pobladores de Caledonia y Anfípolis y tierras circunvecinas. Oh cherúa, que desde remotos tiempos los soberanos de Tracia tuvieron su residencia en Caledonia, lo cual dio lugar a que todos los jefes de tribus de la Tracia edificaran allí sus mercados y casas de venta y de elaboración de todas las manufacturas que forman la riqueza de nuestro país. Los sartos se creen injuriados y humillados por la decisión de vuestra grandeza de establecer su sede en Gorilandia, por el solo motivo de ser su pueblo natal. En Caledonia labraron en la montaña vuestros antepasados el gran templo de Chalmoxis, que es hoy en día refugio de berecinas, y será en breve tiempo taller de tejido en oro, seda y piedras preciosas. Es además la fortaleza de Caledonia, la única en nuestro país que jamás fue hollada por el pie de ningún invasor, porque sus murallas de piedra son inexpugnables. Ningún palacio, así fuera de oro, sería para vuestra grandeza más seguro que aquel que guarda las cenizas de los antepasados y los trofeos de sus grandes victorias. Tal es, oh cherúa, el mensaje de vuestros súbditos, los sartos de Caledonia y de Anfípolis. El semblante de la cherúa se había tornado adusto y grave. De modo, dijo, que me hacéis vuestra soberana juntamente con mi hijo, y os permitís imponerme vuestras voluntades. No se os impone en cherúa, se os pide, y se os hace notar las circunstancias que hacen justo este pedido, le contestó con firmeza uno de la embajada.
Abel vio que la cherúa iba a estallar en una de esas violentas explosiones que a veces tiene su carácter, y creyó deber intervenir en representación de la gran alianza de los pueblos. «Permitidme, cherúa», díjole dulcemente el joven Cauda. «Me habéis dicho que venías de Montecazón a recibir de mis manos la justicia, y aún no he complacido ese deseo vuestro. Creo, pues, que está dentro de mis facultades y de mi deber el dejaros en seguridad material y moral en vuestro solio de soberana al lado de vuestro hijo, demasiado pequeño aún para serviros de escudo y defensor. Vuestra seguridad personal, cherúa, vuestra tranquilidad y vuestra dicha exigen sacrificar el deseo vuestro de residir en Gorilandia por estar allí radicada vuestra parentela. Sería grave imprudencia introducir esta innovación, innecesaria por otra parte, en los momentos en que se reorganiza todo un pueblo en derredor vuestro. Nada ni nadie os impedirá trasladaros cuando lo queráis en calidad de visita a cualquiera de las ciudades de Tracia, que se creerán grandemente honradas con vuestra presencia. Es en un principio de sabiduría, en un gobernante nuevo, el continuar en la ruta de sus antepasados en todo aquello que esté de acuerdo con la voluntad de los pueblos que va a gobernar, y que, además, encierra buena lógica y buen razonamiento. Creo que por vuestro bien y el de vuestro hijo debéis acceder a lo que os piden los pueblos de Caledonia. Gracias, príncipe, por el interés que por mi hijo y por mí demostráis. Y dirigiéndose la cherúa a los embajadores les dijo afablemente: Decid al pueblo sarto de Caledonia y Anfípolis que me han convencido sus razones, y que no era mi pensamiento humillarlos ni perjudicarles en forma alguna. Si deseaba residir en Gorilandia es por huir de la horrible soledad en aquella enorme fortaleza, ya sin el compañero de mi vida y con mi hijo demasiado pequeño aún para servirme de compañía. En Gorilandia tengo madre, hermanos, hermanas, seres todos que me aman y me son amados. Decida al pueblo sarto que iré a residir a Caledonia. Los embajadores se inclinaron profundamente y el más anciano habló de nuevo. Vuestra grandeza contará en Caledonia con todos los afectos que quiera tener a su lado, pues el pueblo sarto verá con agrado que la cherúa traslade a Caledonia a sus familiares e íntimos, a los cuales se les facilitarán todos los medios de desenvolver sus negocios, considerándoselos como a los hijos nativos del país, con voz y voto en asamblea y consejos. De modo, pensó la cherúa, que el pueblo me hace concesiones y favores. Y su semblante reflejó de nuevo su amor propio herido. Una mirada de Abel la hizo dominarse. Gracias, dijo al anciano que había hablado. Esos son asuntos que se resolverán más adelante, pues apenas llegada, ignoro la participación actual de mi familia entre los tordolanos a que pertenece. Id pues llevando el mensaje de vuestra cherúa, a quien tendréis entre vosotros mañana a mediodía. Os esperan 60 jefes de tribus para juraros fidelidad, cuando el gran sacerdote de Chalmoxis os ciña a vos y a vuestro hijo la corona de vuestros antepasados. Son todos jefes hartos, todos cherúa, son numerosas las tribus. Entre todos forman 900 centurias de hombres, sin contar mujeres y niños. Se sabe allí que tuvo lugar ya el final de duelo y han visto bien que lo hayáis realizado en medio de vuestra familia, pero debe ser en la capital de Tracia y en el gran templo donde recibáis las llaves de la fortaleza y el cofre de los tesoros. Concurrirán además delegaciones de todas las tribus de la Tracia, aún algunas que vacilaban creyendo que no volverías a este país. Ya veis, pues, cherúa, que los hartos buscan el engrandecimiento del país que os quiere como soberana. Así lo comprendo y os doy de nuevo las gracias. Creo que con el tiempo os daré pruebas de que sé apreciar la fidelidad y el amor que me demostráis. Los embajadores se retiraron y de nuevo la cherúa quedó con Abel y su hijo. Creedme, le dijo, que vine buscando un viejo trono en que pensaba sentar a mi hijo, y antes de ocuparlo quisiera ya huir al hermoso país de Tea, donde si he sufrido una desilusión, he recibido en cambio verdaderas pruebas de amistad y de amor. Lo celebro, cherúa, porque esta disposición de vuestro espíritu me hace entrever que apreciáis tal como es
el enorme peso que significa un trono y una corona para el ser que ha llegado a comprender que no hay grandeza verdadera ni superioridad alguna, sino en la grandeza y superioridad conquistada por el Espíritu con obras bellas y buenas en el correr de los siglos, porque para la eterna justicia del Altísimo, más grande es un leñador que ha cumplido con su ley que un poderoso monarca que no ha cumplido con ella. He podido comprender por conversaciones tenidas con el príncipe Iber y con las cobdas de Monte Casón que para vosotros nada vale la realeza, ni las dinastías nobiliarias, ni las grandezas humanas emanadas del poder que dan las riquezas. Pero si nada de esto tiene valor, ¿por qué existen en la tierra? ¿Por qué son las cosas como son y no como vosotros los cobdas las veéis y las deseáis? Mirad, Cherúa, y haced por comprenderme. La ley divina, bajo la cual ha creado y conserva el eterno poder de la energía, todo cuanto existe es una, y las leyes creadas por los hombres de esta tierra son otras, y a veces muy contrarias a la ley divina. Todos los seres, lo mismo el que nace rey que el que nace esclavo, salieron en igual forma de esa eterna energía que llamamos Dios, alma, madre, suprema inteligencia, la cual ha ordenado la vida y la muerte de igual manera para los unos y para los otros. El hambre, la sed, las enfermedades, las necesidades y miserias de la carne, todo es común al rey y al esclavo. Las desigualdades, las diferencias de que han envanecido se sienten los poderosos, son efímeras leyes creadas por el orgullo y la ignorancia humana que no acierta aún a comprender más la grandeza ni otra belleza que la que pueden percibir con los ojos del cuerpo. Y como la escuela de los cobdas les hace ver todo el conjunto del universo con los ojos del alma, esta es la razón por que los cobdas buscamos y encontramos lo grande y lo bello en la realeza del poder conquistado por los espíritus, así estén encarnados en un esclavo o en un monarca. Esto no significa que estemos en contra del principio de autoridad que es necesario para el orden y armonía de las sociedades humanas. Y si buscamos la elevación moral de la humanidad terrestre, es justamente a base de la armonía y de la concordia y de la comprensión entre los que deben mandar con justicia y equidad y los que deben obedecer con lealtad y sinceridad. El día que los mandatarios de pueblos sepan mandar con justicia y equidad, habrá pueblos que obedezcan con alegría y con amor. ¿Me comprendéis, Cherúa? Vuestros cuadros son muy bellos pintados con una ardiente imaginación en el cielo azul, pero la realidad borra esos cuadros a cada paso. Y lo seguirá borrando Cherúa, aún por muchos milenios de siglos. Las humanidades atrasadas no es de un salto que llegan a la conquista del ideal supremo, sino paso a paso. Y felices aquellos que cooperan con su esfuerzo y con su ejemplo a que ellas avancen en su eterno camino de ascensión. Los cobdas, compañeros de Abel, volvieron en ese instante de su excursión por las afueras de la ciudad en busca, como siempre, de la porción dolorida de humanidad que no falta en ninguna parte. Traían una porción de criaturas semidesnudas, hambrientas, algunas llenas de úlceras que se veían por entre los jirones de sus ropas deshechas. La Cherúa y Abel les vieron desde la terraza donde tomaban el sol. Mirad, Cherúa, ese cuadro. También son cobdas que lo pintan sobre el cielo azul. Decidme, ¿no es justo que para esos niños haya calor, abrigo, pan y ternura, como las hay para vuestro hijo que ha nacido rey? ¿Quién, sino la ignorancia y el fanatismo, ha torcido la ley divina que brinda sus dones para todos los seres? ¿Quién, sino la mezquindad humana, forma el hambre para los unos y la hartura para los otros? Y sin poderse contener ante aquel doliente espectáculo, bajó Abel rápidamente la escalera de piedra que daba a la plazoleta en que se hallaban cobdas y niños. Unos mercaderes ambulantes fueron llamados desde el mercado vecino y los cobdas se entregaron a la tarea de abrigar aquellos cuerpecitos enflaquecidos que temblaban de frío. Al poco rato bajó la Cherúa, con su hijo y varios criados con grandes cestas de pan, queso y miel, que entre todos repartieron entre los niños hambrientos,
Eran de los numerosos huérfanos que habían quedado ambulando por las cavernas alrededor de la ciudad, donde acudían diariamente a buscar mendrugos y desperdicios de comidas que se arrojaban a los perros. ¿Comprendéis ahora, Cherúa?, preguntóle Abel. ¿Cuál es la misión de los poderosos de la tierra? Oh sí, lo comprendo. Bien pues, ya sabéis lo que os corresponde hacer si queréis que la grandeza de vuestra posición sea verdadera y duradera ante la eterna ley que es igualdad, justicia y amor. La joven mujer estaba profundamente conmovida, pues jamás había visto una miseria semejante, y menos en niños de tan corta edad. Pero es posible, decía, gracia tan rica, tan abundante de todo. ¿Cómo ignoraban los jefes de tribus esta miseria y este dolor? Es que estos niños huyen de todos, pues han visto de cerca la matanza en el propio hogar, contestó uno de los caudas. Nosotros les hemos encontrado por suerte, debido a una anciana que pedía limosna para ellos y que nos ha conducido a la caverna en que ella les tenía albergados. Ahí tenéis, Cherúa, la grandeza real y sublime de un ser que es una mendiga. Tiene una covacha y la comparte con estos huérfanos sin techo, en los cuales no han pensado los poderosos y los ricos. No tiene para ella sino los mendrugos que recibe de limosna, y eso los comparte con los huérfanos hambrientos. Decidme, ¿no es eso una real grandeza que sobrepasa a un manto de púrpura y a una diadema de piedras preciosas? Oh, dijo la Cherúa, yo haré lo que no hicieron los otros. Y pensar que esto ocurre en Gorilandia, donde toda mi familia tiene grandes posesiones, llenas de todo cuanto puede satisfacer los gustos más exigentes. Y aquellos niños con la anciana que les había protegido de la intemperie y del hambre fueron los primeros huéspedes de un pabelloncito del templo destinado a depósito de ornamentos, ropas y enseres del culto, y les llamaron desde aquella hora los hijos de Chalmoxis, lo cual bastaba para comprender que eran huérfanos y desamparados, recogidos en el templo de ese numen tutelar de la Tracia prehistórica. Los rosales florecen. Recordará el lector que al partir de Frixos se entregó a Abel un tubo de plata, guardador de un papiro destinado a la matriarca de Kifauser, sobre el cual hicieron los ancianos representantes del príncipe Eric juramento de ponerlo en las manos de su dueña. Y el más anciano de los tres debía regresar de inmediato a Kifauser para poner al tanto al joven Serrú de todo cuanto ocurría en sus dominios, al mismo tiempo que conducía a una berecina que había sido Dicleas, padre de Valquiria, y del cual tenía 2 hijitas jovencitas. Esta berecina y sus 2 hijas habían solicitado vivir próximas a la familia Dicleas, buscando naturalmente la protección de la joven matriarca, cuya grandeza y gloria en el país les ofrecía seguridades para el porvenir. El anciano llevaría pues el tubo de plata con el papiro de Abel para Valquiria. Podía notarse gran movimiento en la vetusta fortaleza de piedra, porque habían regresado los 2 veleros que zarparon el mismo día que el ánade. El uno había conducido los parientes, ancianos y mujeres y niños de la familia de Electra, madre de Valquiria, que durante las revueltas habíanse refugiado en Keliora, en el Ponto del Sur. En el otro velero acababan de llegar 6 mujeres caudas provenientes del santuario del Caspio y 200 jóvenes soldaneses, de los que había solicitado Abel al caudillo de Soldán, Fredic de Cusmus, padre, con el fin de que tomaran esposas entre las jóvenes huérfanas dotadas por la joven matriarca. Venía en calidad de mangrave de las caudas una hermana de Adonai, el parajome de Negadá, y como auxiliar suya, la hermana de Agnis, aquel jovencito cauda, discípulo de Tubal, en los comienzos de este relato, y que en los días que historiamos al presente era ya un hombre maduro y ocupaba el sitio de Cicedón en el Alto Consejo de la Paz. Estas 2 mujeres caudas, la mayor de 55 años y la otra de 48, eran más o menos el reflejo de Lisa y Lubina en Monte Casón, de Diva y Nubia en el solar de Adamú y Evana,
de la mangrave Balbina y su auxiliar Ilfrida al lado de Elia Nunmaki. La misma ley de los Cobda las había forjado en ese ardiente crisol del renunciamiento y de la abnegación, de la firmeza de la voluntad para el bien y la justicia, del vibrante y noble entusiasmo para la elevación moral de los seres. Los había solicitado el hombre luz para los países del Ponto, y el alto consejo de los santuarios del Caspio las eligió tales que debían hacer honor a quien las había pedido para difundir los altos ideales de fraternidad y de amor entre aquella porción de humanidad. El anciano portador de la misiva de Abel se encontró pues en los momentos en que las Cobdas eran recibidas por Valquiria en la puerta de su fortaleza de piedra. Quiso demostrarles sencillez y compañerismo desde el primer momento, y les recibió acompañada solamente de una veintena de doncellas que solían compartir con ella sus expansiones familiares e íntimas, cuando de tanto en tanto se tomaba días de descanso entre las flores, los pájaros, el canto y la música. Aquellas jóvenes formaban, como si dijéramos, el personal lírico de que se rodeaba la gentil mujer cuando quería aflojar la tensión de su espíritu en medio de sus profundos pensamientos y cavilaciones de soberana. Las Cobdas, al enfrentarse con el bello grupo formado por aquellas jóvenes, ninguna mayor de 22 años, buscaban descubrir a simple vista cuál de ellas sería la encargada por la soberana para recibirlas, y esta perplejidad agrandaba inmensamente a Valquiria, que a veces gustaba de verse confundida entre todas, pues se hacía la ilusión de no tener sobre sus hombros ninguna responsabilidad que la agobiase. «Seáis bienvenidas a Kifauser, hermanas del hombre luz», les dijo la matriarca al verlas entrar. «Gracias, hija mía», respondió la mangrave, cuyo nombre era Leticia. «Conducidnos ante la soberana, pues creemos que esta es su residencia. A ella venimos enviadas y sabemos que ya no está aquí nuestro hermano Abel. Decidle que han llegado las mujeres Cobdas que ella había solicitado del santuario del mar Caspio». La joven matriarca no se pudo contener y, acercándose a la Cobda, cuya suave irradiación le recordaba al hombre luz, la besó en ambas mejillas mientras le decía: «Esa a quien buscáis soy yo», y continuó besando con gran ternura a las otras Cobdas que, teniendo noticia de la fastuosa grandeza de los príncipes del Ponto, creían encontrar una reina por el estilo de la Zamurance en riqueza y majestad. Se entiende, no en los procederes y delictuosos extravíos. Sois pues una reina casi niña», decían las Cobdas, agradablemente impresionadas por la sencillez de la soberana y por la tierna acogida que les dispensaba. «Tenéis razón», contestaba Valquiria, «y creed que en estos momentos me divertía mucho con mis compañeras, espantando los tordos que se empeñan en picar y destrozar mis flores. Pero vosotras vendréis congeladas», añadió, tocando las manos amoratadas de una de las Cobdas más jóvenes que se encontraba junto a ella. «Vamos a la hoguera». Y riendo como una chiquilla, hacía molinetes con su gran capa de piel para espantar los tordos que revoloteaban en alegres bandadas. Algunas de las doncellas más reposadas de temperamento hacían compañía a las Cobdas mientras avanzaban por la gran columnata que ya conoce el lector. «Vuestra reina es una niña», volvió a decir Leticia. «De seguro tendrá un regente para el gobierno de los pueblos». «No lo creáis, mangrave, es muy joven en verdad, pues solo cuenta 9 lunas más de los 20 años. Ahora ríe y juega porque es hora de reír y jugar, pero ella no es siempre así. ¿Qué ha de necesitar un regente, si ella sabe serlo de hombres avesados a las luchas y a las armas? Ya le iréis conociendo». «¿De veras?», decían las Cobdas. «Es un bello carácter que sabe ponerse a tono de todas las circunstancias», y seguían con los ojos aquella hermosa y grácil silueta blanca que continuaba siendo pabellón de su capa para espantar los tordos de su jardín. De pronto la joven se detuvo para esperar a las Cobdas, se colocó de nuevo la capa y, como si le hubiesen llegado sus pensamientos, les dijo: «Ante vosotros quiero ser lo que debo ser, una joven discípula muy ansiosa de aprender,
porque creo que el príncipe Abel os habrá hecho comprender que venís cerca de mí para ser mis maestras de esos grandes y sublimes conocimientos de que sois depositario los Cobdas. Es para mí una gran satisfacción tener a mi lado seres en quienes poder descansar y ante los cuales pueda sin temores dar expansión a mi espíritu. Oh, gracias, grandeza, por vuestra confianza en nosotras, contestó la mangrave. Haremos cuanto podamos para corresponder a ella. Oh, de eso estoy segura. Pasad, dijo graciosamente, entrando ella la primera en la gran sala de reuniones familiares, donde su madre y sus dos hermanitas hacían labores junto a la hoguera. Después de las presentaciones de práctica, la madre hizo que sus dos niñas sirvieran jarabe de cerezas calientes a las viajeras, que fueron colocándose en el estrado circular tapizado de pieles en torno a la hoguera circunvalada de rejillas de cobre donde se colocaban los pies. Entonces se hizo presente el anciano portador de la misiva de Abel. Apenas le vio, Valquiria fue hacia él. «Decidme la verdad, toda la verdad», le dijo. «¿Ha enfermado más el príncipe Abel? ¿Le han tratado bien? ¿Está aún en la Tracia?» «Grandeza», contestó inclinándose el anciano, «el príncipe está bien de salud. Ha sido muy bien recibido y está actualmente en Gorilandia, poniendo a la cherúa en posición del gobierno de aquel país. Aquí tenéis esto que os remite por mi mano el príncipe Abel. Con vuestro permiso pasaré a dar al Cerrú las noticias que le traigo». Pasad a su pabellón, donde está con algunos de jefes consejeros. El anciano salió y las doncellas ya se habían retirado discretamente a la entrada a la sala, pues ya había terminado la hora en que la matriarca reía y jugaba. Las Cobdas se mantenían en silenciosa observación del nuevo escenario en que iban a actuar, recordando las prescripciones que después de haberles vestido la túnica azul, les hacían a todas sus instructoras correspondientes. Cuando lleguéis a un país extranjero, donde tengáis que desarrollar actividades espirituales, morales y materiales, guardaos del mucho hablar antes de haber conocido los espíritus, los temperamentos, los caracteres, modalidades y costumbres de las familias o pueblos entre las que vais a vivir. Los primeros días, observación y silencio. Y cuando hayáis pisado terreno firme, tomad resoluciones a las que no faltaréis jamás. Consecuentes con estos principios, las Cobdas callaban y observaban, sobre todo a la joven soberana, que rompió el sello de cobre con una tenacilla y abriendo el tubo de plata, extrajo el papiro enviado por Abel. Decía así: «Matriarca, hermana mía, presiento que al recibir estas líneas ya no estaréis sola, pues ya habrán llegado nuestras hermanas del monte Caspio. Si os han sido enviadas las misioneras que estaban dispuestas para el primer pedido que hubiera cuando estuve yo a visitar aquellos santuarios, de donde saqué 6 Cobdas para el consejo de mi hermana Elia, podéis estar seguras de que encontraréis en ellas cuanto necesita vuestro espíritu, ansioso de luz y de conocimiento. Por vía espiritual han recibido aquí mis hermanos 6 manifestaciones en la noche víspera de embarcar nuestras hermanas en Trapezonte. Las transcribo para que vayas comprendiendo lo que es la fuerza de los pensamientos unidos en un mismo amor. Hermano Abel, muy amado. Hermanos todos los que le acompañáis en su misión a los países del hielo. Vuestra hermana Leticia os da el abrazo fraternal a través del espacio. Mañana embarcamos con destino a Kifauser, donde sabemos que ya no os encontraremos, sino solo a 2 de vosotros. Yo voy como primera en esta misión, como siempre, os doy y os pido el concurso del pensamiento y del amor. Leticia de Margiana. Segundo, hermanos Cobdas, hombre luz, ceden la paz y la alegría. Voy a Kifauser como segunda en la misión. Qué gran camino este por donde vosotros habéis pasado, apartándonos las espinas más punzantes. Tal nos anunciasteis en nuestra visita al Caspio y tal ha sucedido. Amémonos siempre. Driana de Aracosia. Tercera, paz y alegría en el eterno amor. Soy número 3 en la misión al Ponto y estoy gozosa de formar parte de las Cobdas que vienen a edificar lo que nuestro hermano Abel y sus compañeros han ya delineado en el campo del Señor.
Os abraza, amados hermanos, Adelfa de Hircania. Cuarta, soy la cauda música que os producía con su lira una vibración espiritual casi estática durante vuestra visita al Caspio. ¿La recordáis? Ojalá produzca en todas las almas igual intensidad de amor infinito y divino. Pensadme siempre que así me ayudáis a subir más pronto mi oscuro caminito. Hilena de Antropane. Quinta, la más pequeña de todas, la abejita dorada, como la llamasteis, hermano Abel, por mi afición a las pequeñas cositas bellas y buenas de que soy capaz para alegrar en lo que puedo las vidas de los que no tienen alegría alguna. También vengo siguiendo vuestras huellas, trayendo nutrida colección de los cantos de Boindra, Álida de Sogdián. Sexta, vengo como notaria de la misión, cargo demasiado importante para mi capacidad, pero el amor de todos mis hermanos me ayudará a cumplir con eficiencia. Mi dominio de varias lenguas impulsó al Alto Consejo a darme esta designación. Os prometo enriquecer nuestros archivos de Negadá, de La Paz y del Caspio, con muchos relatos aclaratorios a muchos pasajes oscuros, aún sobre las vidas de nuestros hermanos misioneros desencarnados y noticias en estos países. Ayudadme a hacer lo que quiero llegar a ser. Aspasia de Bactrián. Tened bien, amada matriarca, preguntar a cada una de ellas si sus personalidades corresponden a estas noticias espirituales que hemos tenido en Frixos. De viva voz os dirá el portador que cuento con vuestra buena voluntad para ayudar a organizarse el santuario de Berecinas de Caldiz. La mangrave Leticia es una maestra consumada para descubrir la psicología de los seres y obrar de acuerdo a ello. No está lejano el día en que deberéis resignaros a hacer el Tidalá de los países del Ponto, desde Cólquida al Danubio. Ya os lo anuncié y me ha confirmado en ello al conocer más a fondo estos países. Son pueblos niños que necesitan de una mano suave pero firme para no torcer el camino. No puedo terminar esta sin participaros la gran noticia obtenida el mismo día que me separé de vos. ¿Recordáis la sucinta explicación que os di de que vuestro Apolón estaba encarnado en una matriarca cobda allá en Mauritania, sobre el mar grande, y que Numú revivía en vuestro hermano Abel? Pues de idéntica manera puedo deciros que vuestra inmortal y venerada Nortia está actualmente revestida de carne en vuestro mismo país, en vuestra imponente ciudad de piedra, y se llama Valquiria de Kifauser. ¿Os asombráis? No hay de qué. Volvió a la tierra a terminar sus obras empezadas, después de un breve descanso de 6 años. Con que, matriarca, ya lo sabéis, Nortia ha vuelto a terminar todas sus obras empezadas, solo que ahora ha cambiado su nombre por el de Valquiria, lo cual no significa nada. Podéis contestarme al Santuario de la Paz en la última caravana de la luna próxima, pues ya me encamino hacia mi tierra natal. Os abraza fraternalmente vuestro afectísimo hermano Abel. Esta lectura causó honda impresión en la joven matriarca. Una mortal palidez había cubierto su bello rostro. La madre iba a intervenir, pero la mangrave Leticia le hizo señal de silencio, pues presintió que le haría daño una repentina intromisión en la intimidad de su alma, que adivinaba absorbida por pensamientos demasiado graves. Entonces ya no tengo a quien clamar. Madre Nortia. Oh, es espantoso saber cosas tan hondas. Y se cubrió el rostro con ambas manos mientras el papiro de Abel se enrollaba de nuevo, abandonado en el regazo de la joven. Grandeza, díjole suavemente la mangrave Leticia, si en algo os puedo servir, tomad y leed, y después hablaremos. Y Valquiria le alargó el papiro. Las cobdas, al igual que mis lectores, sabrán analizar el sentimiento de la joven matriarca al saber que aquel genio tutelar de su familia, al cual invocaba con tanto fervor en sus grandes soledades y desalientos, era ella misma. Más sola cada día que pasa. El eterno amor, hija mía, solo puede darse por completo cuando el alma que le busca ha llegado a conocer que todo está encerrado en él, díjole la cobda, enrollando de nuevo el papiro revelador del gran secreto.
Pasado el primer momento de impresión, las 6 caudas fueron dándose a conocer con los nombres que mencionaba el joven maestro en su carta a la matriarca. Yo soy Leticia, la mangrave. Yo, Driana. Yo, Adelfa. Yo, Iliana la música. Yo, Álida, la abejita de los cantos. Yo, Aspasia la notaria. Y yo, dijo Valquiria, os llamo a todos, hombres y mujeres de toga azul, genios y hadas, que habéis venido a la tierra para transformar en rosales florecidos las rocas cubiertas de nieve, pero también ay de esta tierra si el amor y sabiduría de los caudas toma vuelo a otras esferas. Hay motivos para esperar que los caudas no seremos tan inconscientes todos que abandonemos por cobardía lo que desde tantos siglos atrás vienen edificando las grandes inteligencias aliadas del hombre luz. Electra observaba en silencio a su hija, adivinando que la lectura del papiro le había producido desazón y amargura. ¿Por qué? No lo sabía. Hija mía, le dijo acercándosele, creo que sería conveniente que las viajeras descansaran un poco antes de nuestra comida del anochecer. ¿Habéis pensado cuál ha de ser el pabellón que ocupen? Si os parece, el que está frente a nuestras habitaciones, contestó como distraída Valquiria. Podéis mandar a arreglarlo mientras yo las conduzco a conocer los jardines y el oratorio. Y mientras la madre y las 2 niñas salían por una puerta, Valquiria, seguida por las cobdas, salían por otra que les llevaba por el jardín de invierno hacia el recinto de oración. No se sentían extrañas en aquel ambiente aún saturado por los efluvios de los grandes y puros pensamientos que se habían elaborado bajo aquellas techumbres de roca viva. 2 cobdas ancianos han quedado aquí. ¿Lo sabíais? Preguntaba Valquiria. Sí, a la verdad, ¿dónde están? El pabellón que les designé es aquel que apenas asoma tras esa larga avenida de moreras, pero hoy están de excursión con el hermano del príncipe Abel, para recibir una persona esperada por ellos. Creo que mañana podréis verles. ¿Permanecerán siempre aquí?, preguntó otra de las cobdas. El Cerrú y yo deseamos que queden y que vengan otros más para dirigir varias instituciones que son necesarias aquí. Cuando llegaron al recinto oratorio, la matriarca descorrió el gran cortinado y quedó a la vista el estrado suntuoso de los genios tutelares de la raza. «Nuestro hermano Abel», exclamaron las cobdas a una voz. «Por el momento es de arcilla», dijo la joven. «Más adelante será de alabastro». Está maravillosamente parecido. Tenéis muy buenos artistas en Kifauser. «¿Este numen de la antorcha?», interrogó otra de las cobdas. «Es Apolón, el dios tutelar de los países del Ponto. Pero aquí debo hacer una reforma y es cambiar de sitio a esta Nortia. Si me ayudáis, la coloco ahora mismo en el lugar que le corresponde». «¿Y por qué, grandeza? ¿Acaso porque habéis sabido qué Nortia?» «No lo digáis, por piedad, que me hace daño», interrumpió la joven. «Debería acostumbrarme poco a poco a eso». «¿Queréis sacar la estatua de este recinto?» «No, quiero ponerla en la última plataforma, aquí junto al hombre luz, pero en la grada baja, así como lo que es su discípula, que le irá siguiendo como una sombra, como un eco, como una mariposa a la luz durante siglos y siglos, durante toda la eternidad». Y la blanca Nortia de mármol, con su cestilla de espigas y su corona de rosas blancas, fue colocada casi a los pies de la estatua de Abel, en forma que las ramas del rosal bermejo subían hasta las manos que contenían el simbólico canastillo. «Grandeza», le dijo Leticia la mangrave, «porque este es un oratorio privado de familia, podéis hacer esto, pero no lo hagáis, por favor, en un sitio público, porque ofendería el amor reverente del pueblo hacia la ilustre mujer a quien este mármol representa. La gran verdad que vos conocéis no la conoce el pueblo ni pueden comprenderla, sino muy pocas personas. ¿Qué dirían las gentes que veneran a Nortia si os vieran bajar de sus pedestales sus estatuas? Con las ignorancias humanas es necesario tener esa piadosa complacencia que se tiene a veces con los niños, cuando se empeñan en dar de comer a sus muñecos sentados a la mesa, porque necesitan hacerse la ilusión de que viven y sienten sus mimos y sus ternezas. Pues en cuanto a mí, creedme que no necesito de esos dulces engaños, y que prefiero las verdades tal como son. Os creo, grandeza, porque observo que sois un espíritu ya anciano en un cuerpo de 20 años.
Al día siguiente, el pabellón destinado a las cobdas entraba a desempeñar las funciones de mansión de la sombra, jardín de reposo y las alcobas particulares de aquellas 6 mujeres, todas de los países del Caspio, que habían dejado su santuario y familias para consagrar su vida a las obras del bien y de justicia que aquella joven mujer deseaba establecer en su país. Era aquel pabellón una vastísima sala labrada como todas en la roca viva, y cuya forma alargada las hacía asemejarse a un salón mucho más largo que ancho. Las transformaciones para adaptar aquellas enormes cavidades a los usos que se destinaban se hacían por medio de mamparas de madera y cobre, y con cortinados de espesos tejidos de lana, de que eran muy abundantes en aquellas regiones. Así quedó arreglada la sala de oración y las alcobas. Y del vasto jardín de invierno de la fortaleza se tomó el rincón que quedaba comunicado a aquel pabellón, se le dividió con bloques de cuarzo reforzados de cobre, y quedó un hermoso jardín de reposo, donde se colocaron las plantas que la mangrave Leticia señaló como convenientes. Desocupada de pececillos, una de las piletas de mármol que allí existían, tuvieron la fuente para los baños de inmersión y para utilizar en momentos dados los efluvios de las aguas cuyas fuerzas benéficas aún no saben apreciar del todo los hombres de esta tierra. Era un pequeñito santuario cobda que se inauguró en la forma acostumbrada a la hora de ponerse el sol. Yo soy la mangrave de esta pequeña escuela de Numú, decía Leticia, pero vos sois la matriarca. Y se repite el hecho que ocurrió con la reina Ada, matriarca de la paz, que más joven aún que vos recibió el velo blanco y fue puesta al frente del santuario de mujeres cobdas del Éufrates, mientras las instructoras que le designaron la iban haciendo entrar en el alcázar encantado de la sabiduría y del amor. Mirad, hermanas cobdas, decía Valquiria, poco antes de la inauguración. Cuando yo traspase el umbral de este pabelloncito, queda atrás toda mi autoridad de soberana, y sois vosotras las que me enseñáis y yo la que aprendo. Con que convenido, ¿eh? Convenido, le contestaba dulcemente la mangrave. Entre mis doncellas de honor hay 4 que desean participar como alumnas en vuestra escuela, y una vivaz jovencita, nieta de un capitán de barcos, que el príncipe Abel conoce, y él mismo ha indicado la conveniencia de que se inicien estos conocimientos. De modo que por el momento empezamos con 6 alumnas. Y al decir esto, la matriarca llamó con un silbato hacia el jardín de invierno, y las 5 jóvenes que habían estado a la espera de ser llamadas aparecieron. ¿Están bien así?, preguntó la matriarca, ¿o deben vestirse de otra manera? Bienvenidas, hijitas, exclamó la mangrave, abrazándolas una por una. La vestidura del deseo espiritual que tenéis es la más necesaria por el momento, aparte de que está muy discreto vuestro largo vestido de lana azul que concuerda con nuestras túnicas. Y Leticia acarició de modo especial a Calina, pues sus ojazos asustados hacían comprender que el temor de lo desconocido la acobardaba un tanto. «Ven, Calina, mi grumete del ánade», díjole Valquiria para quitarla. «Aquí no hay fantasmas, no tengas miedo». Y pocos momentos después se dejaron oír suavísimos y dulces las melodías de los laúdes y las liras cobdas, acompañando los himnos al sol del ocaso, al agua purificadora, al aire bienhechor, al fuego en que se quemaban perfumes y a la tierra en que germinan las simientes que sustentan la vida del hombre. Y el pequeño pabellón convertido en santuario cobda se impregnó de fluvios tan suaves y sutiles, tan saturados de amor fraternal, de grandes anhelos, de divinas esperanzas, que aquellas 12 mujeres parecían estar confundidas en un solo pensamiento: la alianza de amor con el hombre luz para la elevación moral de esta humanidad. Calina y Alida, la más joven de las cobdas, cayeron en hipnosis profunda en el mismo estrado de la mansión de la sombra. La visión astral de Abel, de Solania, de Adonai y de Lisa se hicieron apenas perceptibles para las cobdas estáticas y para Valquiria, enamorada del sublime ideal a cuyos pórticos dorados llegaba a los 20 años de su vida, y sintieron todas el mismo pensamiento que parecía emanar como un rayo de luz de la intangible aparición. Regadas por el amor, florecen los rosales entre las rocas de hielo.